Un gusto para mí estar moderando esta mesa, veníamos en la mesa anterior de un tema de educación superior. Esta está enfocada en los escenarios escolares y los desafíos enfrentados para mantener vinculada la comunidad educativa y continuar con el proceso educativo en enseñanza primaria durante la pandemia, que tenemos muy lindas presentaciones. Así que muchas gracias al espacio interdisciplinario y a ustedes por participar. Vamos a comenzar con la exposición de Santiago Arias y Freddy Cuello, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que presentan una revisión de lo aprendido, reflexiones sobre las dificultades y desafíos de ejercer el derecho a la educación obligatoria de Uruguay en pandemia y post-pandemia. Bien, ¿comenzamos? Cuando gusten. Bien, primero que nada una breve presentación y un agradecimiento también por contar con este espacio de intercambios, que esperamos ansiosos las devoluciones para enriquecer nuestras miradas. Bueno, Freddy y yo somos licenciados ambos de Ciencias de la Educación, con recorridos profesionales en la educación formal. También, así como de docencia directa, trabajamos en apoyo a la dirección, proyectos universitarios y en otras líneas de investigación. Lo que nos pide alguien admitir a Santiago Cardoso. Bien, por lo que le vamos a compartir a continuación, van a ver que surge un poco de estos recorridos, ¿no? En claves teóricos que nos parecen pertinentes de compartir, y también desde la mirada profesional. Lo que buscamos con esto es generar entre todos una mirada integral del fenómeno de cómo se accede al derecho a la educación en tiempos de pandemia y pospandemia. Bueno, lo que apuntamos era reflexionar sobre las posibles huellas de la pandemia, lo que fue la pandemia, en lo que es la educación obligatoria, haciendo un poco el énfasis en los cambios de las políticas educativas y la dinámica del sistema educativo, y cómo esto a su vez trastocó la vida cotidiana de los estudiantes, docentes, familias y la comunidad en su conjunto. Lo que nos interesaba era un poco ver cómo las medidas que se implementaron en la emergencia sanitaria impactaron en lo que es el tiempo pedagógico, el uso del espacio escolar y los procesos de escolarización en los sujetos de derecho. Sí, en base a la tensión y sucesiva alteración de los formatos escolares, ¿no? que se vieron justamente alterados en los diferentes escenarios educativos, ¿no? De virtualidad, semipresencialidad, vuelta a clases, vimos pertinente adoptar la clave de lectura propuesta por Terigi para justamente analizar los efectos de la pandemia en el proceso de escolarización, ¿no? Nos parece muy interesante justamente tener en cuenta que hubieron diferentes abordajes, diferentes estrategias para buscar que esta escolarización tenga cierta continuidad y se protejan las trayectorias de los sujetos educativos, ¿no? Cuando vamos a entender escolarización, justamente Terigi lo que propone es diferenciarla primero de la escolarización de la educación, ¿no? Educación se entiende como un amplio espectro de prácticas educativas, y escolarización justamente se refiere a un proceso histórico, ¿no? Específico que se da en Occidente principalmente, y se expande al resto del mundo, como una forma de prácticas institucionalizadas, ¿no? Donde estas prácticas se fundamentan y se sustentan en 5 supuestos que son los que ahí compartíamos, ¿no? La presencialidad, la simultaneidad, la gradualidad, el cronosistema y la descontextualización de los saberes, ¿no? En base a la presencialidad creo que es bastante entendible, justamente hacer accesible a todos el saber, ¿no? Que se ha decidido que tiene que impartirse en estas instituciones. La simultaneidad es cómo se agrupan, ¿no? Las poblaciones de aprendices, ¿no? Para que la enseñanza sea la misma en un mismo tiempo. La gradualidad, que los aprendizajes se organicen por grados y niveles. El cronosistema, justamente, cómo se organizan los aprendizajes según las etapas de la vida, etapas etarias, ¿no?
normalmente. Y después la descontextualización de los saberes justamente es la forma de transponer los saberes que se producen desde campos más científicos y cómo se puede generar la apropiación del mismo en estas instituciones educativas, ¿no? Lo que plantea la pandemia es un quiebre en la presencialidad del formato escolar tradicional. Esto a su vez nos lleva a pensar en una encrucijada de cómo seguir aprendiendo del confinamiento y el distanciamiento social. El escenario donde se plantea en este contexto supone también un desmoronamiento, un vaciamiento de sentido, lo cual hace que la virtualidad se vuelva o se consolide como un espacio educativo para afrontar el desafío de la emergencia sanitaria. Lo que a nosotros nos interesaba también el enclave de lectura que plantea Inés Dussel en su artículo La clase en pantuflas, donde dice que la situación que se estaba atravesando era inédita y lo que planteaba era una domicilización del espacio escolar. Esto a su vez plantea las tensiones que hay entre lo escolar y lo que sucede en el hogar, cómo se dibuja esa frontera entre la institución escolar y la casa, que eso plantea tiempos extenuantes que repercuten en toda la comunidad educativa, ¿no? La transformación de lo que va a ser el formato de enseñanza y aprendizaje, de todos los actores que van a estar integrando, ¿no? Lo que es el espacio escolar. Esto al pensar lo que supone para los estudiantes realizar las tareas del hogar, lo que supone para la planificación de las actividades para la docente, y cómo se intenta siempre mantener el vínculo para los estudiantes con el sistema educativo. Bien, teniendo en cuenta esta tensión que hablaba Freddy, ¿no? Entre la escolarización tradicional y este nuevo escenario de escolarización domiciliaria o domiciliación, como llama Dussel, cuando vemos los datos que arroja ahí el texto de la ANEP, Educación en tiempos de pandemia 2020, vemos que al principio de la pandemia recién habían 206.000 personas llegando a alcanzar el uso de estas plataformas, y ya al retorno de esas clases semipresenciales había un total de 719.000 personas, no estamos hablando que se triplicó, más que se triplicó la cantidad de personas. Entonces nos parece importante cómo esta estrategia fue significativa, pero ahora, como vamos a ir viendo, esta estrategia no fue igual el acceso y el uso y la participación en ellas, dependiendo a los sectores sociales donde pongamos la lupa, ¿no? Bueno, un poco siguiendo lo que mencionaba Santiago, ¿no? Aquellos estudiantes que tuvieron contacto, cómo se participó y la forma de participar activamente o muy activamente. Esto como para ver el involucramiento, cómo fue ese involucramiento en el tema del uso de las plataformas, ¿no? Podemos utilizar CREA, hubieron diferentes modalidades, pero es como para poder visualizar. Sí, y sobre todo, volvemos un segundo del otro dato. Sí. Me parecía re importante la diferencia entre esto, ¿no? De que muchas personas tuvieron contacto con estas plataformas, pero que participaron activa o muy activamente, vemos que hay una diferencia de varios puntos porcentuales, ¿no? De más del 30% en varias ocasiones, ¿no? De los diferentes subsistemas. Entonces nos parecía importante esa diferenciación. Si bien la plataforma está, el plan Ceibal hizo un esfuerzo enorme en todos estos años para que los dispositivos sean accesibles, Antel también tiene ciertas formas de conectividad para garantizar el acceso y salieron otras alternativas, el uso realmente activo se vio como, por lo menos en 2020, como medio tímido en realidad en relación a lo que era el contacto, una participación más superficial, y esto, si lo leemos de la escolarización, también nos da ciertas cosas a ver cómo se acceden a los saberes si el uso fue de esta manera, ¿no? Al plantear esto también aparece la dimensión bueno, las brechas de la desigualdad. Por un lado, los que logran acceder y los que no, y también, si mirábamos la diapositiva anterior, es el uso selectivo, más formativo, que cómo impactaron en estas plataformas digitales. Eso era como una dimensión de análisis que nos parecía interesante como destacar, porque para ver esto del acceso a la educación, cómo se dio y cómo algunos lo pudieron sostener más o menos.
Por supuesto que entre esto de las brechas de la desigualdad, es importante analizarlo según los quintiles, ¿no? El quintil 1 y el quintil 5. Acá en los diferentes subsistemas, tanto de educación técnico-profesional como educación secundaria o primaria, se pueden ver en algunos casos la relación entre el quintil 1 y el quintil 5 de 20 puntos de diferencia. Eso es interesante al momento de ver lo que ha sido el acceso a lo que es el derecho a la educación, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo se ejerce ese derecho, ¿no? En esta lógica de escolarización que busca garantizar nuestro Estado. Si bien fueron como muchas las estrategias que se buscaron dar, vemos que los 5 supuestos que mencionaba Perdón, al principio de quedan, Tevilla, sí, perdón, Santiago, quedan 5. perfecto, ya estamos por redondear. Los 5 supuestos que mencionábamos al principio, ¿no? Que fundamentan la escolarización, se vieron evidentemente alterados, ¿no? Principalmente en esta escena de la virtualidad y a su vez en los formatos híbridos, ¿no? Por la diferencia de estas desigualdades que mencionaba Freddy en cómo se accede a, a estas plataformas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que vieron varios impactos, ¿no? Se dieron encuentros educativos en una escolarización a medias, se alteraron conductas, formas de socialización en estos contextos que hasta hoy perduran, ¿no? También formas de enseñanza y aprendizaje, y con un impacto en los resultados académicos que aún no ha sido evaluado, pero que evidentemente en la brevedad vamos a tener los datos, pero de nuestras prácticas educativas vemos esto y nos inquieta, ¿no? Entonces, lo que también queremos rescatar que poder abordar en todo este escenario de pandemia y ahora actual post-pandemia, requirió una fuerte reflexión pedagógica a modo de pensar cómo llevar a cabo las prácticas educativas, y esto tiene que seguir acompañándonos porque justamente la forma de evaluar en algún momento y aprobar niveles ahora lleva a otro escenario que no es de emergencia sanitaria, pero que esos resultados académicos se siguen viendo interpelados, ¿no? Y nos interpelan a nosotros como educadores. Y lo que señalan las principales referencias teóricas que fuimos señalando, es que justamente lo problemático es el agravamiento de las desigualdades, ¿no? Después de 2 años de pandemia, de desigualdades que ya veníamos atestiguando a finales de 2019. Esto se ha agravado no solo en lo educativo, sino que en los diferentes sectores políticos de políticas públicas que podamos ver, ¿no? Entonces las brechas de acceso y uso de estas plataformas acentúan directamente las brechas de escolarización, y nos parece interesante recuperar estas lecturas que poníamos acá al final sobre Pérez y Yehue, ¿no? Que es necesario ser crítico frente a estas desigualdades, pero también buscar alternativas, ¿no? Que generen cambios positivos. Y creo que la inclusión educativa es algo que tenemos que tener bien presente en estos escenarios, en este escenario tal como estamos viviendo hoy. Y nos parece que para realmente asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la educación, vamos a tener que abrir espacios como este presente, ¿no? Donde se aúnen reflexiones, diálogos y acuerdos acompañados de las acciones necesarias por parte de todos los actores y actrices de la educación, junto a los esfuerzos políticos intersectoriales correspondientes, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias por el tiempo, y queda a disposición después la presentación si quieren consultar con la biografía y todo. Buenísimo, sí. Muchas gracias. En el chat no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiere, de los que están en la sala, hacer alguna pregunta o plantear alguna reflexión o duda. La verdad que es muy útil, me parece, tener acceso a esa bibliografía, Santiago y Freddy, ¿no? Muy interesante para lo que se está debatiendo en general en educación en este momento. Y yo tengo una pregunta, ¿a qué atribuyen ustedes que el mayor uso de la plataforma haya sido en educación primaria? Bueno, creo que empezamos. Plan Ceibal creo que donde empezó a trabajar inicialmente fue ahí, desde 2007, está presente, trabajando en primaria, y ya hay como una mayor apropiación de diferentes usos de los dispositivos y de diferentes formatos escolares, como de lo que fue la enseñanza de lenguas, ¿no? Ya tiene como ya un andamiaje de primaria, ¿no? Creo que por ahí puede ser uno de los principales motivos. También los dispositivos que cuenta primaria, ¿no? Tiene unos salones CRA, que son salones de videoconferencias muy bien equipados,
y creo que educación media fue llegando más sobre el andar de este contexto, que vieron como prioritario incorporar estos dispositivos que permitan justamente formatos híbridos, ¿no? La universidad también se fue ayornando en el momento, ¿no? Yéndonos de la educación obligatoria también, no todas las universidades contaban con estos dispositivos. Sí, creo que eso es un punto clave. También el tema de la educación media, cuando tiene el tema del rezago, el estrada, implica en algún tema el hecho de la vinculación. Creo que es totalmente diferente en lo que puede llegar a ser el acompañamiento, ¿no? Pienso en algún programa como por ejemplo formación profesional básica, en lo que es educación técnico profesional. Parece que es diferente ahí. Creo que eso podría ser una de las explicaciones en el acompañamiento de la trayectoria educativa de los estudiantes de un nivel a otro. Creo que sería interesante analizar, pensarlo por trayectoria educativa también, el acompañamiento y las figuras que pueden surgir ahí en ese acompañamiento. Sí, creo que hay un tema ahí con cómo se ha universalizado el acceso a estos dispositivos. Primaria tiene como unos antecedentes bastante copiosos, y después los demás niveles fueron como también en el marco de este contexto, como poniéndose al día. Está interesante de ver eso porque me parece como que se reproduce el acompañamiento de la presencialidad en los valores. Me llamó la atención eso. Bueno, Sí, sí. Bárbara, muchas gracias. A ti. Bueno, sería el turno de Mónica da Silva, Facultad de Psicología, y el título de su presentación, Revinculación educativa en pandemia, la construcción del aula multigrado e intercultural. Mónica, que está acompañada. Sí, acá estamos en la escuela en la que trabajamos, estamos con Acacia y Lucía. Acacia en este momento salió por una cuestión muy puntual. También está Ana Claudia Barreto, que es compañera también del equipo. Vamos a hacer una presentación, estoy tratando de compartirla. No sé si la están viendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto. Bueno, bárbaro. Lo que vamos a presentar es un proyecto que llevamos adelante en el año 2020, en pandemia, un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, en el marco de los llamados eh, proyectos de extensión, la modalidad derechos humanos. El equipo que trabajó en ese momento y que también está trabajando ahora en otro proyecto en la misma escuela, está conformado por quien les decía, Acacia Salsamendi, Hilda Domínguez, Cecilia Gómez, Lucía Martín, Mauricio Fuentes, y quien les habla, Mónica Silva y, creo que no, y Ana Claudia Barreto, perdón. Bueno, el objetivo del proyecto en el año 2020 tenía que ver con esto, con generar espacios de encuentro, de pertenencia escolar, y que habilitaran la resignificación cultural, la convivencia, la recuperación de voces, escuchas y trayectorias educativas de los niños y las niñas en situación de movilidad. Y esto tiene que ver con el contexto de la escuela. Es una escuela que está en el centro de Montevideo, y su población es una población que en un porcentaje aproximadamente un 35% tiene niños y niñas provenientes de la migración internacional, pero también en este marco de la situación de movilidad incluimos también niñas y niños provenientes del interior del país, y también niñas y niños que se trasladan dentro de Montevideo para llegar a esta escuela. Dado el anclaje territorial en la escuela, tiene como esta característica. Y por eso también vimos esta definición de situación de movilidad, que integra como estas diferentes dimensiones. En el año 2020, dadas las condiciones de no presencialidad en la escuela, el decreto que se plantea,
a partir de junio comienza el retorno y fue ahí que empezamos a trabajar en una propuesta de apoyo a lo que implicó la revinculación educativa. Porque fue uno de los aspectos más destacados que se identifica en la escuela como necesidades de apoyo, en lo que implicó el retorno, dado que, no sé si se acuerdan, en parte del decreto implicaba que algunos niños vinieran lunes y martes, en un mismo grupo se dividía, algunos niños venían lunes y martes, el miércoles era un día en el cual, bueno, no había clases, pero sí la escuela tenía actividades remotas, con los niños y las niñas, y además en un día de limpieza, y después otra parte del grupo venía jueves y viernes. Y una de las cosas que se identifica, que aproximadamente en esto del retorno a la presencialidad, un 20% de los niños y las niñas de la escuela, no habían tenido ningún tipo de vinculación con la escuela. Esto implicaba ninguna actividad en la plataforma CREA, tal vez también tenía que ver con no había respuestas de parte de la familia ni por WhatsApp, o sea, había un gran número de niños y niñas que no se sabía qué había pasado durante este periodo que era de marzo a junio, y en esto del retorno a la presencialidad no se concretaban el regreso. Entonces empezamos a trabajar en lo que con la revinculación de estos niños y niñas, que requirió obviamente una metodología de trabajo, un abordaje cualitativo, que incluyó un análisis participativo de las necesidades que fue presentando la escuela, un diseño de trabajo colaborativo y una evaluación permanente de lo que íbamos monitoreando de las situaciones de las niñas y los niños. Se generó como un dispositivo de trabajo con entrevistas a todo el equipo docente, donde fuimos identificando clase por clase cuáles eran estos niños y niñas que no retornaban a la escuela. También trabajamos en instancias de observación participante en el dispositivo que es el que queremos compartir, que tiene que ver con el aula IMI o el taller intercultural multigrado e intergeneracional. Y también hicimos todo un planteo de una sistematización de información sobre un seguimiento de estos niños y estas niñas que fuimos identificando y sus dificultades para el retorno, digamos, a la escuela. En estos de los seguimientos por resultado, se hizo un acompañamiento, bueno, había como diferentes situaciones, muchos niños y niñas que viven en hoteles, a partir de un proyecto que tiene el MIDES, de viviendas transitorias para situaciones de violencia doméstica, violencia familiar. Después también muchos niños y niñas viven en pensiones, muchos niños y niñas tienen como algunas situaciones de vidas muy precarizadas, y de viviendas muy precarizadas, vinculadas también a la migración internacional, como la vida en pensiones. Y en esto de la revinculación o el seguimiento de estos niños y niñas, fuimos como armando como diferentes categorías. Bueno, estos niños y niñas que en realidad no habían tenido ningún contacto, algunos niños y niñas con algunas asistencias intermitentes, y también esto que decíamos de no habían tenido actividad en la plataforma de entrega. Realizamos el día miércoles, se estableció como un día de trabajo para estos niños y niñas, además de que podían venir lunes o martes, también se estableció un tercer día a partir de las entrevistas con los familiares, de identificar la importancia de que la escuela tuviera no solo 2 días para recibirlo, sino un día más, y que ese otro día fuera como un día de acogida, de acompañamiento. Elaboramos una propuesta que estuvo basada en procesos de narratividad y uso de diferentes dimensiones que hacían a los intereses de las niñas y los niños. Elaboramos como producto de eso, se creó un libro de narrativas colaborativas y otros cuentos que lo llevaron adelante los niños y las niñas, que después, si quieren, podemos compartir el link para que puedan mirar un poco cuáles son esas producciones que se llevó adelante, que realizaron. Estas producciones tienen que ver con cuentos colaborativos creados por las niñas y los niños, pero que además también tiene un correlato de
de audiovisual en algunos casos, de estos cuentos y estas narrativas. Esto fue un proceso de trabajo, como decía, los miércoles, que fue la instancia de trabajo, hasta que luego volvimos de nuevo a una presencialidad plena, y entonces ahí también quedaba en simultáneo montado este taller con niños y niñas de diferentes grados, de diferentes nacionalidades, y también estábamos integrados por docentes de la facultad, maestras y compañeras de acá de la escuela. Otro de los resultados... Sí, dale. ¿Son más? Las participantes. Sí, ¿no? Claro, sí, quienes participaban de este taller tenía que ver con las situaciones de mayor precarización de sus vidas o mayor vulnerabilidad. Estos niños y niñas que teníamos esta primera selección de los niños y niñas que no estaban viniendo, que hacíamos ese contacto, una propuesta de retorno con determinadas actividades en la escuela. Esa era una primera selección, y después las maestras en cada uno de sus grupos, también, dadas estas situaciones de cierta precarización de sus vidas o de cierta riesgo, como lo plantean ellas, de desafiliación educativa o de desvinculación, también les ofrecían este espacio para trabajar, y que además implicaba un día más venir a la escuela, ¿verdad? Esto en realidad hoy lo vemos como algo que en su momento era también un poco transgresor en esto de que los grupos estaban reducidos por el tema de aforo, pero en ese momento implicó, bueno, como considerar la importancia de lo que es la presencialidad en los procesos de escolarización. En cuanto al trabajo con las maestras, una de las cosas que estuvimos como relevando en las entrevistas, tensiones en relación a lo que implicó al interior de la escuela, esto de sostener una enseñanza remota de emergencia, que obviamente las impulsó al uso de tecnologías, pero a la vez desde esta urgencia, y además la dificultad de sostener la presencialidad y a la vez la virtualidad como una atención muy importante, pero que a la vez las llevó como a pensar y repensar su rol, que al día de hoy estamos acá en la escuela trabajando en relación a esos aspectos, entre otras cosas. Y también la reflexión sobre el lugar de la escuela, o la escuela como un lugar, como lo vivían como un lugar de tránsito, y esto también es retomado posteriormente en esto de la post-pandemia para trabajar lo que implica la pertenencia escolar y la pertenencia de ellas como maestras de este centro educativo. Y bueno, ¿qué nos deja, digamos, esta experiencia? ¿Y qué es lo que estamos trabajando ahora en esto de la pospandemia? Bueno, nuevamente revisar esto de qué es esto de una escuela en tránsito, o pensar la escuela en tránsito a una escuela en movimiento, una escuela que se fija en sí misma, que genera transformaciones, como también el espacio y el tiempo escolar es como de alguna manera un punto de reflexión a partir de la pandemia, cómo los espacios escolares cobran otra dimensión. De hecho, es una de las cosas que en este momento estamos trabajando. También esto de lo que implica pensar la vinculación educativa como desde los sentimientos de pertenencia y de los compromisos mutuos de las familias, pero también de la escuela en su conjunto, la importancia de lo que fue que la escuela saliera a buscar a determinados niños y niñas. Esto es la movida hacia las familias, y que lo llevaron adelante sobre todo las dos compañeras que nosotros acompañamos ese proceso, que son la profesora de inglés y la profesora de educación física, y otras maestras también tomaron esto como una de sus actividades. Esto lleva de nuevo a esto, a repensar el rol, las funciones de la educación, las necesidades de los cambios, que se expresan en diferentes acciones que estamos en este momento pensando en la escuela, acompañando ese proceso, y también la importancia en determinados momentos de emergencia, estos espacios de acogida, como fue esta aula IMI, que
o este taller y que permitió como un espacio distinto y también que es necesario en los centros educativos. Sí, sí. ¿Querés compartir algo más? ¿No? Bueno, sé Ana que está por ahí también, nuestra compañera Ana, si quiere decir algo más, si no, Ah, esta sería la presentación. muy Creo que bueno, ¿eh? tuvimos bárbaro de tiempo, ¿verdad? Sí, muy bien, les quedaron 3 minutos. Ya estaba, no quería cortarte en las reflexiones finales para avisarte. No olviden poner en el chat, si pueden, para compartir todos, el link para compartir el libro. Digo, es la única manera de acceder a él o hay alguna otra manera. Me pareció súper interesante, ¿no? No te oímos, Mónica. Perdón que me muteé. Ah, Tenemos una web, pero ahora lo subo todo acá en el chat, ¿sí? Comparto por el perfecto, chat. muchas gracias. ¿Me recuerdan el número de escuela? Sí, es una escuela acá en el centro. Queremos como reservar un poquitito la Ah, identidad de la no, escuela. perdón, es Preservar un poco, un sí. vicio magisterial mío, Es no una importa. escuela de acá del Ya centro, está, de la ya zona está. centro. Yo Sí. quería confirmar que era esa. Después si querés te comentamos, pero Ya me di creemos cuenta por que... el patio. Ah, Por el bueno. patio ya sé. Pero a veces Todo bien. está más Sí, que autorizado que nosotros está estemos acá, perfecto. pero Está también perfecto. está bien cuidar un poquitito, porque bueno, Está a veces perfecto. compartimos algunas cosas que son positivas, pero también No, implican es algunas... cierto. Es cierto porque también uno tiene de repente algo armado respecto a, se hace una idea, ¿no? Y Claro, sí, entonces sí. eso condiciona o sesga la mirada. Bueno, perfecto, muchas Gracias. gracias. ¿Hay alguna pregunta? No hay nada en el chat. A ver, Lucía, ¿estás levantando la mano? Bueno, Hola, perfecto. muchas gracias al equipo. Quería preguntarles, por ahí aparece en resultados un cuadro que habla de ejes y de temas, algo que alude más a lo metodológico, me parece, operativo, que me daba como curiosidad saber esos fondos geográficos, no sé, a qué eran esas dos filas. Y después en otro orden de cosas, por ahí en esto de los resultados, ustedes plantean de que la situación pandémica genera esta cuestión de la ilusión de las maestras de revisar el rol educativo, el rol de las docentes, etcétera. Me llamó la atención la palabra ilusión. Yo creo que con la pandemia todos vivimos un efecto de ahora vamos a revisar nuestro modo de vida, ahora se va a ver ¿no? las prácticas de vida que tenemos en el capitalismo. Todos tuvimos como cierta ilusión genérica de que la sociedad se iba a repensar. Pero, no sé, quería también ver eso, si pueden contar un poquito más. ¿Y por qué le llaman ilusión? Si es ilusión en el sentido de que es meramente una ilusión, o lo plantean en términos de deseo, o simplemente entusiasmo. Por ahí mis preguntas. Bien, no sé si no hay otra pregunta, contestamos. En realidad, estamos revisando acá, Lucía, y no hablamos de ilusión, hablamos de tensión, este, y como esta idea de poder revisar el rol, capaz que podemos compartir, tenemos un artículo que está vinculado a esto, que tiene que ver con estas tensiones que emergen, ¿verdad? A partir de como, a ver, la pandemia lo que permitió a esta escuela o a las maestras en esta escuela en el 2020 lo planteaban así, como esta posibilidad de pensarse en relación a no solo a una dimensión de lo educativo y de lo académico, sino también esta otra dimensión más de lo social, en tanto, bueno, hay una constatación de la precarización bueno, de las vidas de muchos niños y niñas que, bueno, que a partir de la pandemia se queda como muy claro esta desvinculación y todo lo que hay que hacer para volver a vincularnos. Entonces me parece que más que ilusión, son tensiones, o por lo menos así fue como lo quisimos plantear, y bueno, si quieren compartimos también por el chat uno de los artículos que trabajamos básicamente sobre las entrevistas con las maestras, ¿sí? Y después, ay, perdón, algo más había dicho. Ah, los ejes, perdón.
los ejes, estos que trabajamos en el taller, en el aula IMI, que le decimos, o el taller multigrado, en realidad tienen que ver con un marco teórico sobre los fondos de conocimiento e identidad, que vienen estos planteos de la psicología cultural. Y entonces en estos ejes, si quieren, los compartimos no sé si tenemos tiempo, no sé, ahí me decís tú, Silvia. Sí, ¿no? Perdón que yo estaba contestando, estaba muteada. No, que tendríamos que estar terminando para comenzar la otra Bueno, nada. Podés compartirlo si querés. Lo compartimos en la... Pero nada, tenían que ver con este marco teórico, que tienen que ver con la recuperación, digamos, de los acervos culturales, los acervos familiares, y cómo estos se vuelcan en procesos narrativos y colaborativos. Y nada, estos son los ejes con los cuales trabajamos, los temas, una estación de sentido, otra estación que tenía que ver quiénes somos y cómo participo en la escuela que tenemos, la escuela que queremos, la movilidad y la narratividad, y cómo de eso, bueno, fueron también de estas dimensiones que nos permitieron después trabajar más hacia las posibilidades de la narratividad, que cada grupo de niños y niñas fue armando un cuento, una narrativa, o bueno, otras historias, porque también hay historias que no son cuentos tan cerrados, digamos, como cuentos. Ahora después ponemos en el chat el link para el artículo, para que puedan mirar un poquito más esto de la CAE. Perfecto. ¿Sí? Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a la presentación de Cecilia Marota, que está acá con las compañeras. A ver, ya podés compartir. La presentación se llama Familias y Escuela Pública en Pandemia, un estudio en clave de cuidados. Cuando quieran. Acá. Bien. Acá. ¿Ahí nos escuchan? Sí, se escucha perfecto. Le voy a pedir al resto, por favor, que los que no vayan a participar, que muteen el micrófono para poder escuchar mejor. Bueno, estamos acá con Daniela Furman a la izquierda y a la derecha Chiara Di Fabio. Y allí en pantalla está Lucía Pierri, que también es compañera y colega con la que trabajamos en el grupo Equipo de Investigación Familias y Nuevas Parentalidades, que tiene asiento en el Instituto de Psicología Social de Facultad. Quiero achicar esto para poder ver junto con ustedes la presentación, o sea que ahora no los voy a ver a ustedes y compartimos la presentación. El título que le dimos a esta ponencia tiene que ver con presentar Familias y Escuela Pública en Pandemia, un estudio en clave de cuidados, haciendo énfasis en un aspecto de lo que es el proyecto de investigación que venimos llevando adelante. Allí está el título del proyecto. Es un proyecto que está siendo financiado por la CSIC en su programa de investigación e innovación orientadas a la inclusión social. El resto de las compañeras que integran este equipo, allí están sus nombres: Noelia de los Santos, que es licenciada en Trabajo Social, y Mayra Martiarena y Analía Espesano, todas psicólogas. El objetivo principal del estudio, y un poco también como para ponerlo en relación a las presentaciones de los compañeros anteriores, en el caso nuestro tiene como puntos, aristas en común, porque estamos pensando el proceso de lo que fue la no presencialidad escolar, y en este caso el énfasis, si bien, bueno, compartimos esta perspectiva acerca de cómo se ejerció el derecho a la educación, el foco está en las estrategias o las prácticas de cuidado que fueron o que se hicieron posible por parte de las familias para sostener la filiación educativa. Es decir, estamos pensando en los 2 años en los que la no presencialidad alternada con momentos de presencialidad plena, esta intermitencia, digamos, bueno, cómo las familias
vivieron esta situación. Allí tomamos algunas fotografías que de alguna manera, bueno, desde lo que fue esta situación inédita a nivel sanitario, ¿no? que apenas los adultos teníamos palabras como para comprender, bueno, qué pasaba en los niños y las niñas. La fotografía donde ya los niños vuelven a la escuela, ¿no? Con todos estos temas de lo que suponía la distancia. Momentos más focalizados en lo que fue el confinamiento, con las particularidades propias de nuestro país. Esto que también planteaban los compañeros al comienzo, y quizás también Mónica cuando hablaba de la experiencia de la población de los niños, bueno, las desigualdades en las formas de transitar, también la experiencia de lo que fue la pandemia, y concretamente la posibilidad de cómo acompañar o insertarse en las propuestas educativas que se llevaban adelante. Y por último, allí a la izquierda está esta foto donde también vemos a las familias como un actor público, como un actor político, que además de estar sosteniendo los cuidados, se volcó en una suerte de organización que puso en la escena pública un asunto que tradicionalmente a veces lo adscribimos a lo privado, que tiene que ver con, bueno, cómo los cuidados nunca pararon y siempre estuvieron en una producción, ¿no? Y ahí esta elección de la fotografía no es inocente, porque nuestro proyecto tiene un fuerte diálogo con las familias organizadas de la escuela pública, que de alguna manera también fue parte en lo que es cómo se gestó el proyecto, y digamos que también a lo largo del proceso la idea es generar instancias de interlocución con ese colectivo. Concretamente nosotros lo que queremos compartir tiene que ver con una experiencia que está en curso, en proceso, y que concretamente, bueno, en esta etapa a lo que estamos abocadas es a trabajar en base a el relevamiento de información que hicimos a partir de un cuestionario. La investigación, bueno, por sus objetivos tiene una metodología cualitativa, donde si bien los adultos, los referentes familiares de niños y niñas, son los que completaron este cuestionario y los que luego van a participar de grupos de discusión, bueno, también hay un momento, digamos, donde nosotros trataremos de relevar a partir de lo que son dispositivos o una propuesta más de taller con los niños y las niñas que transitaron esta experiencia, ¿no? Entonces, en relación concretamente a esta ponencia, nos parece importante, bueno, ubicar un poco con ustedes el cuestionario, qué sentido tuvo, ¿no? Es una técnica que nosotros escogimos inicialmente por su carácter de permitirnos una aproximación exploratoria en un campo en el que vamos andando, y porque además nos parecía importante tener esta primera recogida de información para poder pensar cuáles son los ejes para el trabajo con los grupos de discusión. Entonces, ¿qué características tuvo este cuestionario? Es un cuestionario que formulamos con el equipo, autoadministrado, que tuvo aproximadamente 20 días online, que estaba dirigido hacia referentes adultos de niños y niñas que hubiesen estado conviviendo con niños y niñas que estuvieran transitando de primero a tercer año escolar en escuelas públicas. ¿Está? Eso, ahí va. Entonces, en el cuestionario, en ese marco, lo que tuvo fue, primero se plantea una hoja de información, se le pide a la persona que firme un consentimiento. Algo que olvidé decir, que me parece importante, la difusión, cómo hicimos nosotros para que ese cuestionario circulara, porque si bien utilizamos las redes de comunicación institucional de la Facultad de Psicología, fue muy importante la conexión con FOEP, porque de alguna manera eso permitió que circulara por espacios en Montevideo y en otros departamentos del interior del país, gracias a esa circulación que hubo entre las propias familias organizadas.
Entonces, nosotros ahí presentamos los componentes del cuestionario. Yo decía, bueno, la hoja de información, el consentimiento, pedimos algunos datos personales que tienen que ver, ubicamos a las escuelas a las que concurren los niños y los barrios, preguntamos acerca del trabajo, de cómo el adulto referente, si tenía trabajo, cómo lo hacía, y las características de la propuesta educativa que se implementó en el centro, y ahí preguntamos, bueno, ¿quiénes acompañaron y cómo acompañaron esa experiencia que la escuela propuso, señalando como dificultades de distinto tenor? Nosotros lo que queríamos hoy era compartir específicamente algunas de las preguntas que nos parecieron que podía ser interesante traerlas a esta mesa, y que tienen que ver sobre todo con esto que hablábamos de la composición de los cuidados. ¿Tá? Entonces, ahí hicimos un recorte de las preguntas que vamos a compartir sobre los resultados y esas respuestas. La primera, allí a la izquierda, tiene que ver con una pregunta abierta, donde nosotros les pedíamos que mencionaran 3 palabras que se relacionaran con la experiencia de cuidados durante la no presencialidad escolar. Después les preguntamos acerca de actividades que se hubieran realizado con niños y niñas más allá de lo escolar, y sobre los cambios en la integración familiar conviviente durante la no presencialidad escolar. ¿Tá? Es decir, ahí se abren como cuestiones vinculadas a una forma de entender, bueno, las dinámicas familiares, los sentidos y los significados del cuidado, las actividades también, y el tenor de esas actividades. Y por último dejamos un espacio abierto para que las personas pudieran incluir si tenían algo más para decir. Bien. Te doy paso. Acá en el chat hay capaz alguna pregunta para nosotras. No, perfecto. Bien. Vamos a rápidamente hacer un recorrido para compartir con ustedes lo que fueron algunas de las respuestas que fueron apareciendo en los cuestionarios. En esta primera pregunta que seleccionamos, que tenía que ver, como decía Cecilia, con 3 palabras que relacionen con la experiencia de cuidados. Entonces cada participante contestaba 3 palabras, ¿no? En realidad hicimos ahí como 2 lecturas. La idea es como, a través de lo que fueron diciendo, bueno, aproximarnos a esos sentidos que le dieron a la experiencia, ¿no? Tratamos como de la primera lectura hacer un registro de las 3 palabras juntas, y ver, bueno, qué frecuencia aparecía ahí, qué insistencia había en las palabras, esto que insiste, ¿no? Qué palabras en las que más aparecían. Y después, en un segundo momento, intentamos hacer como una suerte de clasificación, en tanto lo que nosotros entendíamos como que era la connotación, ¿no? Que tenían esas palabras. Ahí estuvimos discutiendo bastante, y seguimos en discusión todavía en qué término utilizar. De pronto hablar de palabras que tienen como una connotación más de un sentido gratificante, positivo, le decíamos en algún momento, pero bueno, esto pensaba en tanto oportunidades o cosas más positivas, y otras que tienen que ver más con una dificultad, podríamos decirle, o un contenido, una connotación más negativa, si se quiere. Otras que portaban ambos, y otras que en realidad las colocábamos como palabras que describen, como que caracterizan, como que nombran, ¿no? En algo, si se quiere, un poco más genérico. Entonces ahí hicimos como una nube de palabras, que es una herramienta que nos gusta mucho porque ayuda así como a lo visual. Perdón, Y de todas esas palabras que nos gustaron... Perdón, les quedan 4 minutos. Perfecto. 8 dijiste, perfecto. Vamos a tratar de sintetizar. Rápidamente, de las palabras que surgieron, ahí hacemos esta nube, y bueno, ustedes verán que es interesante cómo aparece una heterogeneidad importante de palabras. Pero bueno, lo que nos llamó la atención es que la palabra paciencia es como la que más, en esto de la frecuencia y la existencia, aparecía, ¿no? Después vamos a dejar esta presentación para que puedan ver en detalle. En esta suerte que decíamos de diferenciación, bueno, en el verde de alguna manera poníamos esto que con la connotación de pronto de oportunidad, o cuestiones más de gratificación, ahí aparecen palabras con mayor frecuencia unas que otras. Las rojas aluden a esto más del orden de la dificultad, si se quiere, o lo más complejo. Después aparecían las que tienen que ver con esta cuestión más ambigua, que son las amarillas, y lo blanco en esta connotación que decíamos un poco más como
de descripción, si se quiere, ¿no? Entonces ahí, si pensamos en la globalidad de todas las palabras que surgían en estas 3 palabras que describan la experiencia de cuidados, ahí vemos que mayormente aparecen las que tienen que ver con esto más de, si se quiere, de gratificación, o algo más del tono positivo. Vale decir que estamos en este proceso, como decía Cecilia, de hacer el análisis de todo esto que ha surgido, y bueno, no lo compartimos ahora todavía porque esto es una primera aproximación a lo que salió. Estamos como en la construcción del análisis de los sentidos. Dejo por acá esta parte y pasamos rápidamente a la otra pregunta que habíamos elegido para compartir, que la presenta Ciara. Quizás, o sea, otro de los intereses que teníamos era conocer si hubieron cambios en la integración familiar. En realidad la mayoría de las personas que contestaron el cuestionario, o sea, no destacaron ningún cambio, pero los que sí, o sea, lo que nos comentaban en el cuestionario es que en primer lugar los cambios que se realizaron en la integración tienen que ver con las separaciones de las parejas o con los nacimientos, ¿no?, de hijos o hijas en estos casos. También algunos de los cambios a destacar que tiene que ver con cómo les llega a ellos también esta pregunta, es cómo las familias tuvieron que en algún momento asumir el rol de maestros o de maestras. Y esto alteró la organización de los tiempos y el espacio del hogar, por lo cual ellos también lo sintieron como un efecto, ¿no?, en la integración familiar. Otra de las cosas que nos interesaba también poder recabar es las actividades que realizaron junto con las niñas y los niños en un horario extraescolar, es decir, en el tiempo libre. Y en eso lo que más resaltaron fue que lo que hicieron fueron juegos y actividades lúdicas, ¿no? Luego estuvieron las actividades que tienen que ver con las manualidades, con dibujar y pintar, y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con las actividades culinarias o de cocinas. Por último, les dejamos como un campo abierto en caso de que, bueno, de que quieran resaltar alguna trayectoria o alguna experiencia, ¿no? O si mismo el cuestionario había hecho la posibilidad de que se afectaran en algún sentido y quisieran relatar algún acontecimiento en particular, y en esta parte como más abierta, lo que hicimos fue agrupar como en 4 ejes esas respuestas, ¿no? Unas tenía que ver, el primer eje tenía que ver justamente con, o sea, con esta idea más del rol que asumieron como maestras y maestros dentro del hogar. En un segundo momento, el foco sobre todo de los obstáculos y los facilitadores acerca de este acompañamiento educativo. En un tercer momento, la preocupación de estas referencias familiares por los vínculos y por la salud mental de esos niños y niñas a su cargo. Y en un cuarto momento, como veníamos hablando de lo del tiempo libre, esta capacidad o lo que permitió también la no presencialidad escolar relacionada con el tiempo de disfrute y de calidad también con los hijos o niños y niñas acá. Bueno, ya estaremos también sobre la hora. Lo que un poco queremos al cierre, un poco conversábamos, nosotros estamos como en el mismo momento en el que presentamos, es en el mismo momento en el que estamos procesando y sistematizando la información del cuestionario, que estamos pudiendo analizar e integrar lo que vienen siendo productos de investigación de otros equipos. Es decir, estamos cerrando en un momento en el que estamos en plenas aperturas, así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Bueno, les agradecemos mucho, y tienen una pregunta en el chat, que si bien están pasadas de la hora, vamos a ver si la pueden responder lo más rápido que permitan después los compañeros hablar. ¿Cuántas personas respondieron el formulario y qué otras variables, además de género, se relevaron? Por ejemplo, ascendencia étnico-racial, edad, tipo de jefatura de hogar, etc. El total de las respuestas que recibimos fueron 278 personas. Y en realidad una de las, discutimos mucho acerca de qué incluir, ¿no? Porque además nosotros somos un equipo, yo decía, bueno, nuestra opción metodológica es cualitativa, y en realidad nosotros, si bien partimos como de esta perspectiva desigual, ¿no?, y de poder dar cuenta de la posición situada de cada una de esas familias,
el dato que pedíamos tenía que ver con el enclave de la escuela, ¿no? Es decir, en qué barrio se ubicaba la escuela, pero no relevamos ingresos económicos o cualquier otro dato, digamos, que nos arrojara algún otro perfil de tipo cuanti, ¿no? Para pensar, digamos. Esa es otra pregunta que ahora entró en el chat, si había alguna caracterización socioeconómica de los que respondieron. Sí, no. Y después en relación al tipo de jefatura de hogar, eso es otra cosa que también hablábamos cuando confeccionamos el cuestionario, porque relevamos la persona que responde el cuestionario y cómo está conformado su núcleo familiar, digamos. Pero digamos que no tenemos una caracterización, como resultado no tenemos una caracterización de, bueno, qué hogar, ¿no? Qué tipo de hogar estaba constituido, ¿no? Porque de alguna manera manejábamos también, cuando veíamos los antecedentes, la sobrecarga a la mujer, las características también particulares que conllevó para los hogares monoparentales, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. A Damos ustedes. paso entonces ahora a Gaby Recto, de Facultad de Psicología, y Andrea Ledesma, de la Escuela 384, que van a exponer COVID manos. Bien. Y les pido, Gaby y Andrea, que me avisen cuando tengo que poner la grabación. En los últimos minutitos. Voy a compartir ahí pantalla, a ver si puedo. Ahí estaría, ¿ustedes ven? Bárbaro. Bueno, nosotros estamos compartiendo hoy esto que llamamos COVID Manos, que es el nombre de una canción que les vamos a contar cómo se llegó a ella. Mi nombre es Gaby Recto, acompaña y comparte la maestra Andrea Ledesma, que es parte de este proceso que les vamos a contar. Vamos a ubicarnos un poquito. Mi adscripción también es del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología y comparto con estudiantes de grado de último ciclo una práctica comunitaria de la cual en el 2020 los y las estudiantes se inscriben para cursarla presencialmente. O sea, que antes del decreto de, bueno, estamos en COVID, está como a disposición la oferta. La propuesta es un programa de prevención de consumos problemáticos, que es un área donde yo me desenvuelvo, y la propuesta es trabajar con niños y niñas de sexto años escolares, porque bueno, el programa hay un puntito ahí que habla sobre este tema, con un formato de articular lo que son prácticas artísticas, específicamente el títere. Entonces la propuesta es trabajar en aula los preconceptos y las ideas que se tienen acerca de este tema y convertirla en una obra de títeres. Es una producción colectiva, absolutamente todo lo hacen ellos, hay dinámicas específicas para poder como convertir lo que es una narración en la identificación de los personajes y luego la puesta en escena. Esa obra de títeres se convierte en una obra foro porque la idea es que una vez que niñas y niñas representan la historia, se abre un debate al público, que en este caso por lo general son sus pares y a sus familiares, para bueno, intercambiar sobre el tema y el proceso de ellos en esta posibilidad de mostrar. El tema fue que cuando se instala la virtualidad, aparecen determinados desafíos que tienen que ver con la extensión en relación a, bueno, cómo transformar, cómo movernos. Gaby, ¿sí? perdón,
No, digo, Cecilia hace una observación en el chat que yo no sabía si era que no habías pasado porque quería seguir explicando, pero que no ha transcurrido después de la primera presentación, No, de la primera todavía diapositiva. Por no eso pasé no su sabía. no, no. Yo esperé que era tu decisión, pero Ahí no va. sé. No, porque después lo que les quiero compartir, voy a transcurrirlo en la medida de que hablo, son las producciones, pero antes de que lleguen los títeres, les quería contar en qué entorno trabajamos. En qué entorno, en realidad, a ver, yo primero, cómo se convirtió esto en una canción que nos habla de qué sintieron los niños y niñas, en particular de un sexto de un centro educativo público, en relación al confinamiento. Yo le decía que como práctica universitaria se nos generaron muchos desafíos en relación a convertir esta práctica en la temática que de alguna manera generara la posibilidad de escuchar las voces de niñas y niños en relación a algo de la pandemia. Entonces lo que fuimos con lo que se fue transcurriendo es, bueno, poder pensar en cómo cooperar, en identificar a nivel de emociones, qué sintieron los niños y las niñas en relación a esta recuperación progresiva de la presencialidad, ¿no? Donde ahí nosotros vemos el inicio de la pandemia, el inicio de la virtualidad, y esto que las compañeras comentaron, que se colocaban en las escuelas, de cómo transcurrir el año lectivo, y cómo desde esta práctica en particular podíamos compartir. Ahí se abrieron como varios desafíos. Uno de ellos era que también nosotros, estudiantes de la universidad y docentes de la universidad, estábamos transitando la pandemia. Y cómo nos estábamos sintiendo nosotros y qué estaba pasando en nuestros contextos, nos desafió a poder contarnos. Entonces ahí lo que hicimos fue contarnos a través de lo que fueron algunas líneas de trabajo, que articulamos lo mismo que estaba propuesto para la práctica de los estudiantes universitarios, transitarlos ellos primero, ¿sí? Entonces lo que les propuse es que ellos crearan personajes de los cuales pudieran contar esos personajes de forma virtual, o sea, todo esto es en sus propias casas. Ahora sí estoy pasando, no sé si lo ven. Bien, bueno, que nos contaran con personajes cómo se iban sintiendo en sus propias casas a partir de algunas preguntas. Tuvimos la posibilidad de que el grupo de universitarios, habían 5 maestras que estaban transcurriendo en las escuelas. Entonces ahí lo que hicimos fue una indagación, una exploración de una encuesta autoaplicada a niños y niñas de 5º año de 5 escuelas para ver qué le pasaba a ellas y a ellos con sus emociones, para ver a nivel de salud mental qué estaba pasando con esta cuestión más de conectarse con las emociones. Esa era una dimensión. Otra dimensión era lo que nosotros queríamos saber en relación a cómo se iban a sentir cuando volvieran, en esto que ya estábamos un poco volviendo a la presencialidad, con las medidas de cuidado. Las medidas de cuidado que habían tenido en su casa en un principio y las que tenían que ir en relación a la escuela. Acá están las presentaciones de las estudiantes, donde de alguna manera nos cuentan qué es lo que pasa. Eran realidades bien diversas, con cuestiones bien complejas. Ahí nos empezamos a preguntar esto de la grupalidad en la virtualidad, y bueno, estas cosas que nos ocurrieron. Y pensamos, bueno, pero ¿cómo acercarnos a estas niñas que no íbamos a tener proceso, que la posibilidad de la práctica se concentraba de 4 a 6 encuentros, porque la virtualidad había tomado mucho del proceso tiempo en relación a la práctica y a su vez con todos los cuidados. Tomamos todo este exploratorio, se hicieron 250 encuestas, se
generó una suerte de banco, se analizó a nivel cualitativamente y surgió una historia a partir de toda esa información que niños y niñas de estas 5 escuelas nos dieron. Ahora, nosotros fuimos a otra escuela con todo esto. Los estudiantes fueron a presentar y a compartir la historia a otra escuela, que es de donde surge la canción. Esto lo paso rapidito porque es el resultado en muy grandes rasgos de lo que se preguntó y de lo que se obtuvo para generar una historia que mostraba mucha incertidumbre, que mostraba como una ensoñación, como esta cosa, bueno, nos despertamos, la escuela estaba cerrada y cuando abrimos, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los amigos? Las maestras, y ahí hay puntos de convergencia, las maestras nos golpearon la puerta, los kioscos de la zona se convirtieron en lugares de dejar los materiales, como bueno, una cuestión de estrategias que ustedes también decían, ¿no? Que en todos los centros educativos formales se buscaron estrategias bien diversas. Llegamos a la escuela, los estudiantes mostraron la obra y se armó un foro, y allí también nos fuimos como arrimando a las distintas realidades de los niños y las niñas que sí estaban en forma presencial, y que de alguna manera la maestra Andrea nos dio acogida a poder acompañar a ese grupo que, como decía Mónica, también estaban organizados de manera de división de grupo, iban algunos días sí, otros días no, y bueno, capaz que ahora dejo de compartir pantalla y Andrea nos cuenta un poco esto de la canción. Les quedan 5 minutos. Bien. Ahí estamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto primero escuchar y tener esa instancia de poder compartir en algo tan movilizante. Yo fui como siguiendo las distintas ponencias y fui como tomando cuestiones en las que yo también me sentí identificada como profesional, esto de repensarnos, esto de desafíos, esto de las familias como coeducadoras, en una realidad bastante vulnerable como la que atraviesa la 384 como institución, y nada, esta necesidad de vernos y de sentirnos cerca, de ir al encuentro, de abrir aulas, de generar un trabajo interinstitucional, donde todos, porque en realidad al principio cuando este colectivo de estudiantes universitarios se acerca, habíamos estado como desde junio a agosto viendo esto de palabras que surgían, ¿no? Miedo, los gurises eran capaces de poner en palabras y decir, no, mi madre tiene la tele prendida todo el tiempo era como un bombardeo de información. Entonces, recuerdo que con ese 6º año intentamos como decir, bueno, ¿cómo poder transformar ese miedo que sí fue real, sí es real en ese momento, en cosas esperanzadoras, ¿no? Y a ellos se les ocurrió hacer una cartelera que es como que la viera todavía, donde agradecer a la pandemia el qué, ¿no? Entonces, esto de pensarnos como personas atravesadas por momentos. Cuando yo les cuento, salieron cosas interesantísimas. Acá creo que siempre está el valor de escuchar a nuestros estudiantes y de ver cuánto tienen para decir, cuánto habilitamos espacios para que ellos sean capaces de acercarse a nosotros y de vernos como compañeros de caminos, porque en realidad esto nadie lo pensó y nos excedió a todos. Entonces salieron cosas como aprendimos a ser pacientes, y pacientes en todo sentido de la palabra, en cambiar actitudes, en tomarnos tiempo. Cuando les cuento de esta experiencia, de que la facultad volvía a acercarse a la escuela, ya habíamos tenido una experiencia parecida con Gaby, compartida en el 2019, pero bien diferente, y ellos me preguntaban todo el tiempo, ¿no? Yo les transmitía que más allá de todo lo que había escrito, era como poner a funcionar en la misma práctica situaciones
de las que confiamos que todos nos íbamos a enriquecer. Y para ellos fue una sorpresa enorme creerse que como estudiantes de nivel primario, de una educación pública primaria, podían aportar a los universitarios. Y fue realmente muy grato esto que comentaba Gaby, de ver cómo todos nos situamos en una nueva realidad, cómo a todos nos llegó este desafío, cómo nos cambió y nos movió estructuras, y fue un trabajo increíble. Cuando los estudiantes llegaron, muchas de las palabras que ellos decían, bueno, se quedaron copadísimos, y en esto creo que hay que siempre apostar al arte como expresión, y bueno, creo que la pandemia nos pudo haber enseñado que el arte no puede estar fuera de las escuelas, que no solamente debemos mirar como docentes indicadores de logro en el lenguaje y en matemática, sino que mirar a nuestros alumnos como personas, apuntar a las inteligencias múltiples, a esto que decían los compañeros que me antecedieron, de ver nuestras potencialidades, de sentir que todos nos aportamos, y desde ahí construir el conocimiento. Entonces, cuando sale esta canción, bueno, lo primero que decían es que nos teníamos que valorar como personas, que sí, que el miedo, que el caos, que eso que nos separó, tenía que llevarnos como a reaprender a un bienestar a la escuela, y a una nueva manera de ser dentro de las instituciones donde estamos, no capaz que con esa mirada jerárquica, ¿no? Sino todos aprendiendo y todos reconstruyéndonos luego de este COVID-19. Perdón, estamos en el último minuto. Sí, perdón. El artículo que leía... No sé la canción cuánto dura. Sí, bien cortita, y estoy como intentando tomar parte de lo que decía esa canción, dice esa canción. Que habla de que cuando nos educamos también es una forma de valorarnos. Entonces creo que de las cosas más importantes que uno puede empezar como a sacar como en limpio, decían estas compañeras, a tamizar datos, es eso, educar para valorar y para valorarse como seres. Y bueno, en esto el arte tiene que estar, las prácticas que impliquen, expresiones tienen que estar en la escuela, y esta mirada colectiva, donde todos aportamos desde nuestro rol, hay que seguirlas reivindicando. Así que nada, cierro por acá y les reitero mi agradecimiento. Un gustazo de verdad trabajar junto a Gaby, una experiencia preciosa que bueno, intentamos volver a repetir y a renovar energías para seguirle poniendo piensos, pero sobre todo sentires a nuestras prácticas para lograr transformarnos también como profesionales y como personas, que creo que de eso se trata. Así que buenas tardes y muchas gracias. Bien, voy a compartir pantalla con la letra de la canción, y si te parece, Silvia, ponela, es bien cortita. Ya la pongo. Esta canción entonces la construyen los chiquilines junto con la maestra, pide a las familias y a toda la comunidad educativa que cuenten un poco acerca de su pandemia, y la musicalizan los estudiantes de psicología. Yo no la estoy escuchando, no sé ustedes. ¿No escuchan? No, yo tampoco. A ver ahí. No, tampoco, Silvia. A ver qué intento de mi aparato si querés, y si no la paso así sin música. Claro, si no pasas la letra, Gaby, capaz. Pasar la letra, si no sé. Sí. Yo la pasé, igual que probamos hoy, pero... ¿Ahí están escuchando la música? No. Yo escucho. ¿Sí? Yo no. Desconcierto, destrucción, todo fue caos, confusión. Sí. Y el noticiero más nos alarmó, la distancia ya empezó. Tanto que la escuela cerró. En el mundo reina la oscuridad, la muerte y el dolor.
La letra está impresionante. Se escuchó, yo la escuché bajito, pero la escuché, no sé los demás si pudieron. También la podemos Pero, dejar y compartir. claro, Por hoy allí. viste que cuando hicimos la prueba, Gaby, se escuchaba. No sé, después de repente toda la cantidad de conexiones hace que disminuzca. Bueno, Bueno, por ahí, muchas gracias. a ustedes, lamento este inconveniente. Bueno, y terminamos con Santiago Cardoso, que no sé si vas a compartir la locución con alguien más, de la División Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP. Pudelar, no sé con qué inserción, pero estoy leyendo lo que decía de vos. El título es Impactos del COVID-19 sobre los aprendizajes en lectura y matemática en Uruguay. Cuando quieran. Gracias Silvia, y gracias a los otros compañeros por las presentaciones. Presentaciones súper rápidas. Yo soy Santiago, soy investigador de Ciencias Sociales de la UDELAR y de la ANEP. Estoy con Gabriela aquí a mi derecha, Gabriela Salsamendi, que también es docente y es investigadora de la Dirección de Investigación y Estadística de la ANEP. Nos acompaña presencialmente Bruno Fonseca, que también es autor de este trabajo. Les adelanto y pido disculpas, voy a aburrirlos un poco, porque veníamos en las últimas presentaciones mucho más desde el lado de la experiencia en las escuelas y demás, con unas presentaciones súper interesantes. Yo voy a presentar un análisis bastante más duro, más macro, que intenta hacer esto que dice el título, que es evaluar los impactos del primer año de COVID sobre los aprendizajes en las áreas clásicas de lectura y matemática, no por falta de valoración de las áreas más expresivas, sino por falta de información sobre todo. Voy a pasar muy rápido acá, porque somos todos conocedores de lo que pasó en 2020, simplemente lo que sí me gustaría subrayar es que el cierre de las escuelas, que todos padecimos o vivimos de alguna manera en el año 2020, implicó una situación muy particular, que es la que vamos a utilizar nosotros como estrategia metodológica para tratar de ver el impacto de la pandemia en los aprendizajes, y es que por primera vez en el país, de alguna manera como efecto de una especie de experimento natural, que es lo que es la pandemia, un cambio drástico, pero que se da naturalmente, en Uruguay pasó a ser variable el número de días de clase presencial que tuvieron los alumnos. Este es un dato que en general en años regulares es fijo. En educación primaria hay 185 días de clase, más o menos uno por circunstancias muy específicas. En 2020 este número fue absolutamente variable. Fue en promedio de 80 clases, que son muy pocas, esto ya lo sabemos todo, pero donde quiero enfatizar es que además esas 80 promediales, 80 clases en primaria que tuvieron los estudiantes, en promedio tuvieron variaciones desde poco menos de 20 hasta un poco más de 100. Y esa variación estuvo impuesta por cuestiones como la tasa de contagios en cada uno de los departamentos. Esto en términos metodológicos es muy importante, porque quiere decir que la cantidad de clases que tuvieron los alumnos en 2020 no está asociada a su condición socioeconómica ni sociocultural, al interés de las familias por enviar a los niños a las escuelas, ni a sus resultados educativos. Entonces, de alguna manera es como una especie de experimento aleatorio, donde por azar, por razones totalmente exógenas a las que determinan los resultados educativos, algunos niños tuvieron más escuela y otros menos. Y lo que vamos a intentar nosotros es aprovechar eso para ver cuál es el impacto de haber tenido menos escuela en términos del desarrollo de aprendizajes. Voy a pasar por alto las estadísticas más descriptivas, que me parece que son medianamente conocidas, en todo caso quedan en la presentación, y si quieren las podemos retomar en el espacio de las preguntas, para ir un poco más a lo sustantivo, que es lo que quería compartir con ustedes. La revisión de la literatura sobre los efectos de la pandemia en los aprendizajes, que es cada vez más extensa, como se imaginarán, en estos últimos meses y años,
en principio nos permite identificar dos grandes enfoques, uno muy mayoritario, que ha resaltado, bueno, surgía también de las presentaciones anteriores, la importancia de la presencialidad en todos los sentidos, como factor clave de la enseñanza y de los aprendizajes, de vuelta en sentido amplio, y por lo tanto el impacto o la previsión de impactos muy importantes asociados a la pérdida de clases en 2020 y 2021, pero sobre todo en 2020. Y como contrapartida, de alguna manera, otra bibliografía enfatiza el peso de los aprendizajes como procesos acumulativos y por lo tanto, por lo menos en el escenario de una pandemia que no se fuera a extender demasiado en el tiempo, de alguna manera una nota de optimismo en el sentido de, aunque el impacto sea muy fuerte en 2020, los aprendizajes se juegan en buena medida antes y después, y por lo tanto vamos a sufrir el golpe, pero tal vez no tanto. Hay algunos antecedentes a nuestro trabajo que yo quisiera señalar porque me ayudan a dar marco a los resultados que voy a compartir en un ratito. El primero es un trabajo bastante reciente de Patrino, Vegas y el otro que no llego a ver el nombre, Carter creo que se llama, que es una revisión, Carter-Ross creo que se pronuncia, no lo sé, es una revisión de evaluaciones en varios países, mayoritariamente europeos y asiáticos, pero también algunos latinoamericanos, sobre esto mismo, sobre los efectos del cierre de las escuelas en el desarrollo de aprendizajes. Y resumidamente lo que encuentran es que mayoritariamente, como sabemos, la pandemia ocasionó efectivamente pérdidas de aprendizaje. Cuando digo pérdidas me refiero al dibujito este que está aquí a la derecha, es decir, no desaprendizajes, en el sentido que los niños saben menos después de la pandemia que lo que sabían antes, sino pérdida en el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes o de nuevos logros, o sea, desaceleración del ritmo de aprendizajes. Esto es algo que se constató en la mayoría de los países que cuentan con información, y para fijar una primera gran idea, estos autores encuentran que en promedio el impacto del cierre de las escuelas fue equivalente a medio año de escolarización. Es decir, se perdió aproximadamente lo que se aprende en medio año de escolarización. Voy a volver sobre este parámetro en un ratito cuando presente los datos para el Uruguay. Hay otro antecedente bien interesante que es de colegas de la Facultad de Psicología de UDELAR, que estudiaron los impactos sobre el desarrollo cognitivo, motor, actitudes hacia el aprendizaje y comportamiento internalizado en niños de educación inicial. Y lo que encontraron es que efectivamente el cierre de los jardines de infantes y las clases jardineras, en este caso, tuvo un impacto significativo en estos aspectos, que son aspectos que la literatura llama de preparación para la escuela. Y por lo tanto son aspectos bien importantes, no para las trayectorias contemporáneas, sino posiblemente para lo que veamos en las trayectorias de las generaciones próximas de alumnos en primaria. Luego hay un último antecedente que es la evaluación Aristas, la evaluación de aprendizaje que hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 2020, que pretendió comparar los desempeños de los alumnos de sexto año en 2020, afectados por la pandemia, con el ciclo de evaluación anterior en 2017, otros niños de otra generación escolar, pero no arrojó resultados concluyentes. A ver si puedo pasar ahí. Ahí está. Voy a pasar muy rápido por la metodología, que es una cosa muy formalizada. Después, con gusto, podemos conversar qué quiere decir esto, pero se los voy a contar rápidamente. Lo primero es que utilizamos el test adaptativo CA+, que es una evaluación de carácter adaptativo justamente y estandarizada, que aplica la ANEP a niños entre tercero y sexto año de educación primaria. Que sea adaptativo el test quiere decir que se puede aplicar con la misma escala de medida, la misma prueba a alumnos con diferentes niveles de habilidad, porque la propia prueba va adaptando el tipo de preguntas que hace en función de las respuestas que ofrece el niño. Por lo tanto, podemos evaluar a niños de tercero, cuarto, quinto y sexto y ver cómo es su trayectoria de aprendizajes. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tomamos a
9.400 niños que participaron en SEA+ en 2019, en una evaluación de matemática y de lectura, también de ciencias, pero esa no la trabajamos para esta presentación, prepandemia, al final de 2019, y que volvieron a participar de la evaluación en 2020. ¿Para qué nos sirve que hayan participado en 2019? Para no confundir efectos de la pandemia con lo que era la trayectoria natural de aprendizaje que venía haciendo cada uno de los alumnos en el nivel en el que se encontraba. Entonces, en base a eso, principalmente, es que vamos a estimar los efectos de la pandemia. Además, consideramos otro conjunto de cosas, como si el alumno en 2019 había promovido o repetido el año escolar, cuántas veces, más que cuántas veces, qué porcentaje de las clases a las que pudo ir, de los días lectivos que le correspondieron, asistió, o sea, cuánto faltó o no a la escuela, cómo fue su uso de plataformas digitales de Plan Ceibal. Esto conecta un poco con la primera presentación de Santiago y Freddy, si no me acuerdo mal el nombre, en particular la plataforma CREA, y variables sociodemográficas como el sexo, el nivel socioeconómico del hogar y demás. Lo que nos interesa en particular es valorar cómo afectó la pérdida de días lectivos que tuvo cada alumno en los aprendizajes. Voy a ir muy rápido a la presentación de resultados, y lo que les voy a contar básicamente se concentra en esta primera fila. Esto es una sábana muy fea que presenta resultados de un modelo estadístico que voy a saltear en principio. Lo que nos muestra nuestro análisis es que la pérdida en los aprendizajes asociada a 20 días menos de clase presencial, o sea, a la pérdida de aproximadamente un mes de escuela presencial, en primer lugar, es significativa. Es decir, sí hubo pérdida de aprendizajes en lectura y en matemática. Y en segundo lugar, tiene esta dimensión que ahora voy a tratar de interpretar junto con ustedes. Esta dimensión quiere decir 2,5% de un desvío estándar, chino básico. No, supongo que no les dice nada, ni les sorprende, ni otra cosa, porque no es muy fácil de interpretar. Vamos a tratar de hacer la interpretación con esta segunda tabla. En primer lugar, si en 20 días, que es lo que muestran nuestros análisis, los alumnos perdieron 0,025 desvíos estándar, que todavía no sabemos qué es, en la realidad podemos hacer una regla de 3 para saber cuánto perdieron en función de las clases que perdieron efectivamente. Y aquí están estos datos de la primera fila, que es lo que quiero subrayar. En el año 2000 hubo, como decía al principio, 81 clases presenciales en promedio, en primaria pública. Es decir, que se perdieron unas 105, 104 clases. Si los niños perdieron 0,025 en 20 días, aplicando una regla de 3, podemos calcular que perdieron 0,13 desvíos estándar a lo largo del año. ¿Qué quiere decir 0,13 desvíos estándar? Es la tercera parte, un poquito más, de lo que un niño aprende a lo largo de un año escolar. Repito entonces para fijar la idea. Estimamos que la pérdida de aprendizajes, casi sin diferencias entre lectura y matemática, en 2020, como efecto de la pérdida de clases, correspondió a lo que un alumno aprende en una tercera parte de un año. Es decir, durante todo un año se aprendió las 2/3 partes y la otra tercera se perdió. Ese es un poco el resultado que estamos encontrando. De nuevo, ¿esto es mucho o es poco? Y aquí voy a tratar de hacer algunos ejercicios con ustedes para valorar si estos impactos fueron muchos o pocos. El primero es compararse. Y voy a trabajar con el primer estudio que comenté en los antecedentes para tener un poco algún parámetro. En promedio, lo que encuentran estos estudios internacionales es que los países, ahí ustedes tienen listados los que están tomados en cuenta, perdieron unas 15 semanas de clase durante la pandemia, y asociado a esas 15 semanas de pérdida de clases, perdieron en el entorno de
0,18 desvíos estándar, otra vez dificilísimo, pero que equivale a medio año de escolarización. Entonces acá tenemos una primera comparación importante. En promedio, países como Noruega, Suiza, Rusia, Polonia, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, etcétera, perdieron medio año de escolarización en términos de aprendizajes, y Uruguay tuvo una pérdida, según lo que estamos estimando, menor, porque dije antes que correspondía o equivalía a una tercera parte de un año escolar. Lo otro interesante, si ustedes ven en este gráfico, esta línea que sale como en diagonal, esa línea que técnicamente es una línea de regresión, no importa un tema técnico estadístico, indica cuál es la pérdida que uno esperaría dada la cantidad de semanas que las escuelas estuvieron cerradas. Uruguay está paradito aquí, perdió 21 semanas de clase en promedio, insisto, y eso implicaría que debería haber tenido una pérdida en los aprendizajes de algo así como medio año escolar, como de 0,20 desvíos estándar, y sin embargo tuvo esta pérdida de aquí, que es casi la mitad. Entonces esta es otra buena noticia, que es, en función del tiempo que estuvieron cerradas las escuelas en Uruguay, la pérdida de aprendizajes en Uruguay, que fue significativa y sustantiva, fue menor a lo que se podría haber esperado. Entonces, yendo un poco a las conclusiones, perdí el tiempo porque me iba a cronometrar, pero me olvidé. 5 grandes conclusiones, tratando de repasar las cosas que dije hasta ahora. Perdón, la primera, Santiago. Digo, estás bien. en el tiempo, no, pero vamos bien porque hay unos minutos más que podemos continuar, porque me parece que quizás esta presentación requiera también alguna aclaración del resto de las personas que estamos mirando. Cierro en 1 minuto y medio y con gusto después intercambiamos. Como grandes conclusiones, el primer año de COVID supuso que los alumnos de primaria perdían en promedio el 56%, más de la mitad de sus clases presenciales, además faltaron a otras, pero de la posibilidad de ir. Esta pérdida efectivamente tuvo efectos significativos en los aprendizajes, al igual que sucede en la mayoría de los países que lo evaluaron. En Uruguay esto equivalió aproximadamente a 1/3 de un año escolar, o sea, el primer año de pandemia implicó la pérdida de 1/3 de año de aprendizaje, si me permiten esa analogía. Cuarto, el impacto en los aprendizajes no fue proporcional a la pérdida de clases, si ustedes lo ven, se perdió más de la mitad de las clases, pero solo 1/3 de los aprendizajes. En el medio pasó algo que hizo que la pérdida de aprendizajes no fuera tan grave como podría haber sido, e incluso fue menor a lo que sucedió en otros países. Entonces, aquí hay un conjunto de limitaciones de nuestro estudio, las dejo ahí y si quieren las conversamos en el espacio de intercambio. Me parece interesante, que son como los pasos que se nos vienen en nuestra línea de trabajo sobre este tema, es pensar cuáles son las ventajas comparativas o las cosas que hemos hecho bien o que han hecho bien. Hay un montón de pistas interesantísimas en las presentaciones anteriores de buenas experiencias y buenas prácticas que lograron que, a pesar del contexto de adversidad, llamémosle, ocasionado por la pandemia y la suspensión de las clases en su formato tradicional, presencial, etc., el impacto, que insisto, sí existió, parece o no haya sido tan crítico o tan importante en términos de aprendizajes en áreas tradicionales como podría haber sido, o si ustedes quieren, como parece haber sido en otros países, incluso de nivel de desarrollo y con otros recursos superiores a los nuestros. Cierro por acá, disculpa si fue un poco pesada, hay mucho dato técnico atrás que traté de alivianar, pero con todo gusto compartimos o ampliamos o escuchamos sobre todo. Gracias. Gracias a ustedes. En el chat no tengo preguntas, pero quizás puedan ustedes plantear alguna. Yo quería hacer una pregunta con respecto a los países que decís que tuvieron esa diferencia en los logros de la mitad del año de escolarización, porque de acuerdo a lo que recuerdo que escribí algunos nomás, son países también de distinto grado de desarrollo.
Sí, efectivamente. Empiezo por esta pregunta, Silvia, y después veo que Cecilia tiene ahí un montón de preguntas difíciles e interesantes que voy a tratar. No, están buenísimas. Me ayudan mucho y Santiago levantó la mano. Y Santiago levantó la mano. Vamos por partes. Claro. La elección de esos países en realidad es el estudio que cité al principio, que lo que trató de hacer es una revisión de todo lo que se sabe en todos los países del mundo. Lo que ocurre es que no todos los países del mundo tienen información suficiente o suficientemente buena como para evaluar los impactos en pérdida de aprendizajes ocasionados por la pandemia. Entonces, hasta donde entiendo, esa selección de países que, como tú bien decís, Silvia, son súper heterogéneos, incluyendo Brasil y México, que son los únicos latinoamericanos, tienen adentro países muy desarrollados, más o menos desarrollados, más ricos, más pobres, con sistemas educativos más centralizados o menos, etcétera. O sea, son primeros resultados, entiendo yo, de los análisis comparados. Lo que a mí me parecía interesante traer esto, porque es como poner Uruguay en el mapa, ¿no? Lo que logramos hacer fue como decir, y si ponemos Uruguay en este mapa que se está construyendo en realidad, sobre una cosa que tenemos que aprender muchísimo. Cecilia, ¿a qué puede atribuirse bien la lección de tercero que se dio? Tercero a sexto decían, ¿verdad? Perfecto. Trabajamos con alumnos de tercero a sexto, y esa es una enorme limitación del estudio, que yo la escribí, pero no la comenté, por lo siguiente. Como comenté antes, nos basamos en una evaluación estandarizada, adaptativa, que es SEA+, y la evaluación esa se aplica online y requiere la capacidad de lectura autónoma de los niños, y por lo tanto no hay forma de aplicarla a niños de primero y segundo, tal vez algunos sí, pero no en forma universal, porque los niños todavía no tienen desarrollada esa habilidad. Eso es una característica del test, y es una limitación para nuestro estudio, porque en realidad todo lo que yo dije es para esos niños, de tercero a sexto. No sabemos nada, o algo sí, que fue el otro antecedente de los colegas de psicología, sobre qué pasa en los grados más bajos, pero tenemos la presunción de que posiblemente los impactos, o sea, la falta de escuela o la falta relativa de escuela presencial haya impactado mucho más fuerte en los niños que están terminando inicial o haciendo el dificilísimo tránsito a primer año, etcétera, de escuela, que en estos más grandes. Y esos impactos posiblemente los veamos a partir de ahora, aunque la pandemia ya se haya ido. Porque, como todos sabemos, con malas bases de inicio, las trayectorias escolares para adelante quedan en buena medida comprometidas, o algo así. Sí, perdón, o lo que hacen, ustedes pusieron al final, los que hacen la transición de sexto a primero de liceo, ¿no? Digo, esas pérdidas, cómo se traducen, digamos, después en el tránsito a otro subsistema. Vale. Acá tenemos una pregunta muy extensa, pero primero vamos a darle la palabra a Santiago, que había levantado la mano, y después, si querés, la vas bichando en el chat. Sí. Santiago. Primero que nada, está buenísima la presentación. Consideramos esto, ¿no? Que hay como un escenario que vienen señalando diferentes instituciones a nivel mundial, de que Uruguay contó con una infraestructura, ¿no? Que nos diferenció de la región. Esto que traía de las pérdidas de aprendizaje me pareció interesante para saber cómo estaba parado el mundo y cómo se evalúa a nivel global este impacto de la pandemia. Pero también me interesaba ver si han podido acceder a la lectura de esto que también traíamos un poquito nosotros, que nos preocupa mucho, en clave de las desigualdades, ¿no? Sociales, porque entendemos que los quintiles más desfavorecidos, al garantizarle el acceso a la educación, es una forma de poder apostar a una movilidad social a posteriori, y nos preocupa ver esos datos. Sabemos que todavía no hay datos contundentes, como señalabas recién en el informe de Aristas, pero es como algo que estamos preocupados también desde la práctica educativa, que lo hemos visto, ¿no? Gurises que están a veces en ciertos niveles, de segundo nivel de primaria, con dificultades de lectoescritura y tal, y nos preocupaba, ¿no? Trabajamos en contextos bastante favorecidos, y nos interesaba ver si hay algún indicio en esta lectura más por quintiles. Muy buena la presentación. Buenísimo, Santiago. Comento un par de cosas con eso, y creo que voy a tratar de aprovechar a decir algo, por lo menos, sobre los comentarios de Martín. Seguro el tema de desigualdad es una de las primeras cosas que surgen, ¿no? Cuando nos preocupamos por ver qué quedó después de la pandemia.
y antes. Y ahí un par de cositas. La primera es que no lo dije, pero esta revisión de estudios internacionales es una de las cosas que enfatiza. Mayoritariamente en los países los efectos no fueron solo de pérdidas promedio de aprendizajes, sino también de ensanchamiento de brechas de desigualdad, por decirlo muy rápido, entre niños más y menos pobres. En realidad es un poco más complejo, pero básicamente es eso. En el caso nuestro, en Uruguay, nosotros no lo estamos viendo, pero atención, la desigualdad no empezó con la pandemia, ¿no? Sí sabemos, y el Uruguay tiene súper medido los enormes niveles de desigualdad de oportunidades y de resultados que tenemos en la educación primaria, media y superior. Lo que no estamos encontrando es que en particular estos impactos que yo comenté del cierre de las escuelas hayan generado mayor desigualdad. En parte tiene que ver con lo primero que decíamos, y es que hay un componente muy democrático de la pandemia, y es que le pegó a todo el mundo por igual. En general, casi todas las cosas que pasan le pegan más a las personas más vulnerables o familias más vulnerables que a las clases medias o altas. La pandemia en eso no discriminó y afectó como afectó, porque en realidad el virus se esparció por otros mecanismos que no son los de la desigualdad social. Eso iguala un poco para abajo, ¿no? No es una gran noticia, pero bueno, dentro de la mala noticia es esto. Nos queda sin discutir mucho, me parece a mí, qué hicimos bien o qué cosas hizo Uruguay para mitigar esos efectos, si es que los resultados nuestros son más o menos razonables, correctos. Creo que hay una referencia clara, o por lo menos una pista para pensar clara, que es conectividad, plan Ceibal, plataformas educativas, etc. Comentaban justamente, Santiago, en la presentación de ustedes, las enormes desigualdades que también hay en el uso de esas plataformas. Entonces, hecha la solución, también de vuelta se generan en todos los dispositivos pautas de desigualdad que son fuertísimas, ¿no? Pero seguramente hay una buena parte de la explicación que esté ahí. Hay también seguramente una buena parte de la explicación que esté en estrategias micro, súper difíciles de captar en estudios de estos más estadísticos y con pretensiones de alcance nacional, pero que son las que destilan las presentaciones de los compañeros antes que la nuestra, ¿no? De esfuerzos puntuales, interinstitucionales, y de los docentes, etc. Hay un camino enorme, me parece a mí, por recorrer ahí. Yo no tengo más que mínimas pistas sobre esto. No sé, Gaby. Si... No, es por ahí, sí. Santiago, ¿alguna de las dudas que planteaba Martín de que la comparación, pero no sabemos cómo se midió en esos otros países que teníamos de referencia? No tengo respuesta concluyente sobre eso. Mi impresión es que seguramente haya mucho más variación en la forma en cómo se miden los aprendizajes y por lo tanto el impacto de la pandemia en los aprendizajes, que en la forma sobre cómo se mide el tiempo de cierre de las escuelas. Esos son datos muy administrativos, los países saben cuánto tiempo cerraron sus escuelas en las distintas regiones. Yo a ese dato le confío mucho. Después es cierto, yo conté al principio, aunque no desarrollé por tiempo, nosotros nos basamos en la evaluación CA+. Los compañeros del INED trataron de hacer un ejercicio con aristas, y los colegas de Brasil lo habrán hecho con sus evaluaciones nacionales, y ahí sí posiblemente hayan algunos ruidos metodológicos de comparación. Yo por lo menos me sorprendí mucho cuando vi nuestros resultados a la luz de los resultados de otros 20 países, que son los que estaban en el gráfico que mostré, y no hay tanta variación. O sea, parecería sí que algunos países sobrellevaron mejor el temporal que otros, pero los resultados están todos en un mismo entorno, y eso de alguna manera, capaz es consuelo de tontos, pero de alguna manera da cierta idea de que no hay grandes problemas de medición, pero obviamente hay que trabajar muchísimo en ese terreno. Yo hasta ahí sé y no puedo afirmar más que eso. Sí, puede haber distintos criterios también de elección de público-privado, ¿verdad? Sí, exacto, también. ¿Qué tipo de institución es la que se está midiendo? Exactamente. A ver, en nuestro Martín, caso, lo que yo presenté es solo público, ¿no? Sí, por eso digo, pero en los otros países no sabemos.
Correcto. Martín dice, es posible que los hechos hayan tenido menos asistencia, hayan tenido menos asistencia que lo que presenta como cierre. Sí, sí, sí. De hecho, Acá también. Acá también. Claro. Yo lo comenté muy a la pasada, pero un poco para distinguir el efecto de que no hubiera escuela, entonces el niño no podía asistir porque la escuela estaba cerrada, presencial, ¿no? De la inasistencia en el sentido regular que le damos, que es que la escuela está abierta, pero el niño no va. En nuestra estimación hay una parte que es cuántos días de escuela abierta tuvo cada niño, y hay una parte que es si faltó o no. Entonces, Claro. la parte es quién falta y quién no falta, está afuera de nuestros resultados. Está, en estadística se dice controlado ese efecto. Yo estimo, pero reconozco que no conozco estudio a estudio todavía en profundidad, que del mismo modo debe estar controlado en los otros países. Esto es muy importante porque la asistencia a la escuela en el año 2020 en particular no es independiente de la pandemia. Entonces, más allá de los días de clase que le ofrecimos a cada niño según a la escuela que iba, si en mi familia tuvimos algún integrante, mamá, papá, por ejemplo, cursando la enfermedad o cuidando a otra persona que cursaba la enfermedad, eso impacta en la asistencia. Ahora sí en el sentido tradicional, y eso impacta en los aprendizajes. Entonces, esas son como las complejidades técnicas de lo que hay que resolver, obviamente, ¿no? Para estimar cómo impacta la pandemia en los aprendizajes, y en eso estamos. Es la primera vez que estamos compartiendo estos resultados con colegas interesados en estos temas, así que estamos tomando nota porque hay mucha cosa para aclarar, mejorar y desarrollar, ¿no? Y bueno, y vamos a esperar entonces ¿puedo hacer la comparación pregunta? con 2021. También, entre otras, claro. Es muy bueno eso también. Sí, Lucía. Sí. No, vos hablabas al principio, me queda clarísimo el valor del estudio para ver además cómo queda Uruguay en el concierto de países. Ustedes hablaban que igual a la hora de medir impactos, efectos, bueno, sea de la pandemia o de la no presencialidad, que ustedes lo diferencian, había como dos perspectivas interpretativas en la literatura, ¿no? Una más ligada al efecto coyuntural y otra que se evalúa también en un tiempo determinado, que da posibilidades de evaluar impactos en un tiempo determinado, y otra más ligada a trayectoria, que de alguna manera supongo que da una idea de hay que esperar un poquito para ver los impactos, ¿no? Entonces la pregunta es si me queda claro que la línea del estudio de ustedes va también, porque además hay premura en saber, y sobre todo más supongo para ver qué hacemos con eso, ¿no? Y qué lecciones nos deja esta cuestión. Mi pregunta es si en esa otra perspectiva interpretativa hay estudios que vayan dando alguna cosa, o que sugieran alguna cosa, y si tienen niveles de coincidencia, o si son comparables, no sé. Pero ya ustedes traían esta otra línea interpretativa, yo sobre todo porque esta cuestión me impactó lo del impacto en el desarrollo, ya tan rápido desde compañeros de facultad, ¿no? Sí. Cuando el desarrollo es algo tan dinámico, procesual y multidimensional. Claro, sí, está buenísima tu pregunta, Lucía. Yo lo primero que se me ocurre contestarte, que no es exactamente tu pregunta, es hay fenómenos sociales o algo así que son tan impactantes que son como un imán, ¿no? Entonces, estamos todos tratando de ver cuál fue la magnitud del desastre, ¿no? Como después del huracán, ¿cuántas pérdidas tenemos? La otra perspectiva más de trayectoria requiere más calma. Yo creo que es mucho más interesante y mucho más sustantiva, porque los impactos inmediatos son fuertísimos y hay que atenderlos, pero las trayectorias educativas, que es lo que estamos comentando hoy, duran 12 años, más, a veces menos lamentablemente, pero son carreras de fondo, ¿no? Entonces, el impacto coyuntural de la pandemia es muy fuerte, pues la pandemia no fue cualquier cosa, pero está bueno mirarlo con un poco más de tiempo. Yo sí, te veo asintiendo y me parece que coincidimos en esa perspectiva. No conozco demasiados estudios que vayan por ahí todavía. El de Alejandro Vázquez y colegas de la Facultad de Psicología sobre el tema de desarrollo infantil, que entre paréntesis es desarrollo infantil específicamente focalizado en áreas que tienen que ver con la escolarización, ¿no? El concepto es amplísimo. Y a mí me da mucho miedo, porque si el impacto en niños de entre los 4 y los 5 en su trayectoria de desarrollo
fue sustantivo, como lo muestran ellos en su trabajo, ese no va a ser un impacto coyuntural. Ellos lo vieron a los 5, cuando los niños en 2020 tenían esa edad, pero ese impacto lo vamos a ver arrastrado en los años que vienen, salvo que podamos evitarlo. Pero es un salvo muy importante, o sea, no hay que esperar la predicción, sino tratar de demostrar que no era una fatalidad, que era una predicción, pero no una fatalidad. Pero ahí puede haber consecuencias muy importantes. A mí en particular es esa parte la que me interesa más, y creo que la que sabemos menos, ¿no? Porque es más difícil también de investigar. Pero te agradezco, estaba buenísima la pregunta y la apreciación. Sí, porque además me parece que hay todavía un rulo más, ahí pensando en el cruce con nuestra investigación, que es que en términos de brechas de desigualdad, habría que ver, nosotros esperábamos que las familias trajeran esto de las menciones a lo negativo, ¿no? A los impactos negativos, y cuando aparecen menciones a un tiempo de calidad, a la posibilidad de estar las familias con sus hijos y no en tiempos institucionalizados, que sin duda eso es para ciertos sectores, que probablemente sean los que pudieron contestar más este formulario. Cuando aparece esta cuestión de a qué los padres diciendo nunca estuvimos tanto tiempo con nuestros hijos, tan seguido, más allá de cómo, de la calidad de ese tiempo, también genera preguntas, y es algo como ahí a mirar qué pasa. Sin duda que en los sectores, acá está el tema del cruce con los sectores sociales, sin duda Claro. los tipos familiares y las posibilidades de cuidado son distintas. Está buenísimo. Bueno, tenemos Ahí, para intercambiar, me encanta. tenemos, sí, les iba a decir, acá tienen también con Santiago y Freddy una unión con la investigación de ellos. Absoluta. Excelente, ¿no? Sí, sí. Digo, así Fuimos que, compañeros de clase con Santiago y con Freddy hace mucho tiempo atrás, no vamos a decir cuánto. bueno, está bien. ¿Cómo andás? Ahí. Coincidencias ahí, pero está buenísimo con esta unión, ¿no? Todo, en realidad, toda esta construcción de comunidad no es solamente escolar, sino escolar a gran nivel, en verdad, lo que podemos hacer, y en definitiva es también a lo que apunta este congreso, este encuentro, esta reflexión colectiva, no esperar resultados, sino adelantarnos, Santiago, para poder recibir, digamos, mejor, o con todas las herramientas que podamos para mejorar esas calidades de vida de todos y todas. Bueno, les agradezco muchísimo, ha sido muy, muy interesante todo, me alegro mucho de haber compartido esta mesa. Estoy a las órdenes para lo que necesiten en la Comisión Sectorial de Enseñanza, que trabajo en la unidad académica, y bueno, soy asistente allí. Les agradezco todo este tiempo precioso, y bueno, y a seguir entonces con el Congreso, que seguramente también van a ser cosas muy interesantes. Hoy estuve en una mesa anterior que también estuvo muy buena, uno no sabe qué elegir a veces, pero muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias a todos. A ustedes.